El Renacimiento es el fenómeno cultural que en los inicios de la Edad Moderna retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándolos a través del humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva visión del mundo y del hombre. El término Renacimiento significa vuelta a la vida o volver a nacer. En contraposición a lo que se consideraba oscura Edad Media, el Renacimiento buscó recuperar los modelos de la antigüedad. En España, la arquitectura del Renacimiento se inició con el estilo plateresco, y a medida que avanzaba el siglo, la densidad decorativa aplicada a los edificios fue reduciéndose hasta llegar a la austeridad herreriana, con el Escorial como edificio más emblemático. En el último tercio del siglo XVI, la sociedad española se impregnó de una fuerte religiosidad coincidente con las disposiciones del Concilio de Trento y el espíritu de la Contrarreforma. Esta religiosidad se llevó al terreno del arte de una forma austera, aún más pura que en la etapa anterior, unida a un geometrismo simbólico inspirado en fuentes de diversa procedencia. La personalidad de Felipe II encarnó esta religiosidad. Fue el adalid y bastión del catolicismo, a la vez que mostró inclinación por otros saberes aparentemente incompatibles con los postulados católicos. El catolicismo se convirtió en seña de identidad nacional y la arquitectura auspiciada por el monarca reflejó ese espíritu sobrio y austero conocido como herreriano en alusión al arquitecto más significativo del momento, Juan de Herrera. La arquitectura herreriana suprimió toda decoración y sólo concedió importancia a los elementos estructurales desnudos, lo que coincide con lo que Vignola y Palladio hacían en Italia. Solo se dio entrada a algunos componentes manieristas como recuadros rehundidos, pirámides y bolas para aliviar la monotonía de la construcción. En 1561 Felipe II fijó la corte en Madrid y encargó a una comisión interdisciplinar de expertos buscar un lugar propicio para construir lo que después fue el complejo de San Lorenzo el Real de El Escorial, como queriendo diferenciar el mundano discurrir de la corte de Madrid con el trascendente de El Escorial, cercano pero distinto. Algunas versiones ocultistas aseguran que se eligió para erigir el edificio precisamente ese lugar a los pies del monte Abantos, porque el rey Felipe II creía que allí se hallaba una de las bocas del infierno y el monasterio serviría para sellarla, para mantener a raya los espíritus infernales e impedir que se apoderaran de la tierra. El monasterio se levantó en conmemoración de la victoria en la batalla de San Quintín frente a los franceses de Enrique II el 10 de agosto, día de San Lorenzo de 1557. Esta causa, cierta, no puede ser la única justificación para la construcción de un complejo de fuerte carga simbólica que trasciende lo puramente conmemorativo. Igualmente, por esta razón se puso bajo la advocación de San Lorenzo, pero también la figura y significado de San Lorenzo va más allá de la coincidencia en la fecha del día de la victoria contra Francia en San Quintín. Felipe II llamó a Juan Bautista de Toledo, un arquitecto en la línea purista de la época, para proyectar y dirigir las obras de San Lorenzo del Escorial. Juan Bautista de Toledo había trabajado a las órdenes directas de Miguel Ángel
en la obra de la Basílica de San Pedro del Vaticano, siendo de facto el número 2 de las obras vaticanas. En 1561, Juan Bautista elabora la llamada traza universal del complejo, inspirándose en los hospitales españoles e italianos del siglo XV. La primera piedra se colocó a las 11 de la mañana del día 23 de abril, festividad de San Jorge de 1563. La primera piedra de la basílica se colocó el 20 de agosto, fiesta de San Bernardo de ese mismo año 1563. Al morir Juan Bautista de Toledo en 1567, fue Giovanni Battista Castello, el bergamasco, quien se hizo cargo de la dirección de las obras durante 2 años, de 1567 a 1569, momento en el que se construyó la escalinata principal con la bóveda occidental pintada por Luca Giordano en 1692. Después se encargó de las obras Juan de Herrera, quien las llevó a término en 1584, si bien la basílica no se concluyó completamente hasta 1586. Herrera, que había sido ayudante de Juan Bautista de Toledo, mantuvo el proyecto inicial de su maestro, pero con algunas modificaciones, entre ellas elevar la altura de las fachadas, eliminar 6 de las 12 torres del proyecto inicial y mantener las 4 de los ángulos, 2 de los patios interiores y 2 de la fachada de la iglesia. La impronta de Herrera en este edificio y en la arquitectura española de su época y de décadas posteriores fue tal que se utiliza el concepto herreriano para definir el estilo sobrio, austero, desornamentado, rotundo y geométrico que caracterizó su propuesta edificatoria. La iglesia de San Lorenzo del Escorial fue proyectada por Francesco Pacciotto y las obras dirigidas por el propio Herrera, que incluyó alguna aportación personal. El monasterio de San Lorenzo del Escorial, de gran tamaño, con una superficie construida de 33.000 metros cuadrados, rotundo y austero, se construyó con grandes sillares de granito, extraído de las canteras de la cercana sierra de Guadarrama, especialmente de Alpedrete y Zarzalejo. El tono gris del granito contrasta con la pizarra de la cubierta, con una pendiente pronunciada para favorecer el deslizamiento de la nieve invernal. La sobriedad es la nota más destacada del edificio, con muros desnudos y apariencia geométrica. La fachada se alza como un inmenso muro sin ornamentación que termina en 2 torres en los extremos. Las ventanas no tienen ni molduras ni cornisas. Tradicionalmente se ha atribuido a la planta un simbolismo religioso, pues su forma parece la de una parrilla, instrumento del martirio de San Lorenzo. Si bien esta pretendida intencionalidad simbólica tiene escaso fundamento. Se ha escrito también que la planta se inspira en las descripciones bíblicas del Templo de Salomón, por influencia de Benito Arias Montano, haciendo así de El Escorial un trasunto de la Jerusalén celeste, y a Felipe II, que entre sus títulos también tenía el de ser rey de Jerusalén, un nuevo Salomón. La planta del conjunto es un rectángulo que se ordena en torno a patios interiores distribuidos simétricamente. El eje del complejo lo marcan la portada, el patio de los Reyes y la basílica. Los ámbitos principales del complejo son, además de la portada, el patio de los Reyes y el templo, el palacio y dependencias reales,
junto a la cabecera del templo y el patio de Mascarones, con el Panteón Real en la parte baja, el monasterio y el colegio, a un lado y otro del eje central. Sobre la entrada del complejo se sitúa la biblioteca, a modo de nexo entre fe y razón, entre religión y ciencia. La galería de convalecientes deshace la unidad del conjunto. La portada se destaca en la fachada principal. De vocaciones paladianas, se concibe como un rectángulo inferior apoyado en su base mayor, sobre el que se superpone otro rectángulo más pequeño apoyado en su base menor, rematado con un frontón triangular. El rectángulo inferior se articula con 8 columnas toscanas adosadas de orden gigante que sostienen el cuerpo más pequeño con 4 columnas de capiteles jónicos. En los intercolumnios, vanos ciegos se alternan con ventanas. La portada está presidida por la estatua de San Lorenzo, con relieves de parrillas alusivas a su martirio y el escudo de armas del rey Felipe II. En la portada se hacen presentes también esferas, pirámides, rectángulos rehundidos y hornacinas. El patio de los Reyes sirve de tránsito entre la portada principal y la de la iglesia. La biblioteca está situada sobre la entrada del patio y a los lados el colegio y el convento, con la fachada del templo flanqueada por sendas torres al fondo. La portada de la iglesia es un rectángulo apoyado en su base menor, rematado con un frontón triangular con sus correspondientes puertas de acceso al templo y ventanas, esquema que fue muy utilizado en fachadas conventuales. En el cuerpo inferior destacan las rotundas columnas adosadas en cuya prolongación, salvando el correspondiente arquitrabe friso y cornisa, se erigen las estatuas de 6 reyes de Judá que estuvieron directamente relacionados con el proyecto, la construcción o la restauración del templo de Salomón: Josafat, Ezequías, David, Salomón, Josías y Manasés. Para estas 6 estatuas y la de San Lorenzo de la fachada exterior se utilizó un solo bloque de granito de grandes dimensiones, lo que dio lugar al dicho: 6 reyes y un santo salieron de este canto y quedó para otro tanto. Todas estas esculturas fueron ejecutadas por Juan Bautista Monegro. La iglesia tiene planta de cruz griega inscrita en un cuadrado con una gran cúpula central, según el ideal renacentista de planta central, pero se alarga a sus pies en consonancia con las disposiciones del Concilio de Trento, concluido el mismo año que comenzaba la construcción del monasterio, que recomendaba el retorno a la planta de cruz latina. A los pies del templo, en el segundo piso, se ubica el coro de los monjes y en el sotacoro se aprecia la bóveda plana que dio lugar a una conocida anécdota. Las dudas sobre si tal bóveda podría soportar el peso del coro hizo que Herrera simulara, seguro de sus cálculos a modo de puntal, una columna en el centro, que en realidad era de cartón, convencido de la estabilidad del sotocoro. Cuando en su visita a la obra Felipe II manifestó que tal columna en el medio no era de su agrado, inmediatamente Juan de Herrera la derribó de un manotazo, con el consiguiente susto de la concurrencia, acción ante la que el rey
con sorna exclamó: «Herrera, Herrera, que con el rey no se juega». Junto a la cabecera están el salón del trono, las estancias palaciegas y los aposentos del rey, desde donde el monarca podía ver los oficios litúrgicos que se celebraban en el altar mayor de la basílica. Bajo el altar mayor se sitúa el Panteón Real, donde se disponen los sepulcros de varios reyes, entre ellos los del propio Felipe II, que sintiendo cercana su hora quiso ser conducido al Escorial, donde falleció al amanecer del domingo 13 de septiembre de 1598. El resto de las dependencias del complejo se agrupan en torno a patios, entre los que destaca el de los evangelistas. El patio de los evangelistas es cuadrangular, con un templete en el centro, proyectado por Herrera, evocando el de San Pietro in Montorio de Bramante, también de patronato real español, en este caso de los Reyes Católicos. Este patio de los evangelistas, de armónicas proporciones y desnudez ornamental, donde se emplea la superposición clásica de órdenes y el arco inscrito en el dintel según el modelo romano, es el claustro de la comunidad religiosa y simboliza el paraíso con sus 4 ríos. Las galerías de convalecientes, conocidas en el siglo XVI como los Corredores del Sol, son obra de Juan Bautista de Toledo, las del sur, y de Juan de Herrera, las del este. Están formadas por 2 plantas con arcos de medio punto sobre columnas dóricas, la inferior, y adintelada la superior, soportada por columnas jónicas e intercolumnios desiguales. La gran cúpula central sobre el crucero de la basílica, junto a las torres que flanquean la entrada al templo y el resto de torres del edificio, especialmente las dispuestas en las esquinas, se elevan sobre la horizontalidad que domina el resto de la construcción. Las cubiertas son de pizarra, siguiendo la moda flamenca, salvo la cúpula sobre el crucero y las que rematan las torres que flanquean la fachada de la basílica. El monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial es la obra más importante de la Contrarreforma católica y representa la imagen de la grandeza y de la severidad de la monarquía de Felipe II. El nuevo Salomón, cuyo templo de Jerusalén inspiró el edificio, que dio nombre al periodo constructivo conocido como herreriano o escorialense. En el Escorial se aprecian todas las características del estilo: monumentalidad, austeridad, geometrismo y proporción matemática entre los elementos, con una fuerte carga simbólica.